Hoy realizamos una mirada al pasado. Viajamos a la historia nuestra historia muy cercana, aquella que cuenta cómo nuestros hacedores hicieron de estas ciudades y estos pueblos un lugar maravilloso. Y hoy también nuestra historia se mezcla con la historia del pasado, la liturgia, lo eclesiástico, también la historia de nuestra cultura y creencias. Hoy viajamos en miradas a Colonia Viñó. Por fin llegamos a nuestro destino. Llegamos al lugar donde queremos contar la historia que identifica a Colonia Viñó, donde la congregación y la obra de Don Bosco se manifiesta en todo su esplendor. Allí nos aguardaba, en la puerta, con sus años, con su sabiduría, el Padre Senclusen. Toda una institución dentro de la congregación de Colonia Viñó, el cual nos va a contar de su historia particular, pero también de la historia de esta magnífica obra que es Colonia Viñó y esta basílica que muestra el paso de los años y muestra también la belleza del arte. Estamos en un lugar de paz, de tranquilidad, de armonía, una mañana de un sábado y con alguien que queremos hace tiempo ya entrevistar, charlar con él, contar su historia de vida, separar la historia de vida del ser humano y del religioso. Y primero agradecerle porque nos reciba aquí en su lugar, en el mundo me parece, y que me cuente, bueno, primero, ¿cómo es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Bueno, primero de todo agradecerte, Coria, tu visita. Realmente me siento muy honrado de estar con ustedes. Yo nací el 16 de febrero de 1936 en Villa San José, que comenzó siendo Capilla San José, porque mis abuelos venían de San Jerónimo Norte. Ahí había habido una pandemia, como decimos ahora, el cólera, ¿no es cierto? Y la gente moría como mosca, porque el que se enfermaba lo aislaban, no había remedio, ¿no? Un día enterraron 7 personas en un pueblo chico. Entonces algunos dijeron, nos tenemos que ir. Si nos quedamos acá, realmente morimos. Cargaron todas las cosas en chatas y salieron, y Guillermo Lehmann le consiguió antes unas tierras donde podían vivir, entre Susana y Zaguier. Unas 50, 60 hectáreas a cada uno, que después tenían que pagarla con el trabajo. Y así comenzó, y lo primero que hicieron fue una capilla a San José. Esta acá también nosotros tenemos la primera capilla que hizo Ernesto Viñó, estaba dedicada a San José. Y eso fue en 1887. Y 50 años más tarde, 1937, lo nombran comuna, Villa San José, y le nombran una autoridad. Entonces en 1987 celebramos Centenario de la Fe, comenzó como capilla, y cincuentenario como pueblo. Nosotros somos de ascendencia suizo-alemán. Sí, los suizos es una confederación helvética, está formada por franceses, italianos y alemanes. Nosotros somos valesanos, somos del sur de Suiza, mi pueblo es Simplondorf, cerca de Brich, y bueno, en un momento vinieron acá a la Argentina, se encontraron muy felices, Esperanza, San Jerónimo Norte, y mi pueblito, Villa San José, un pueblo muy chiquitito. Sí, que bueno, son parte de los inmigrantes que había traído justamente
en aquella época, Guillermo Lehmann, que bueno, iban a la colonia Esperanza en primera instancia, ¿no? La primera colonia argentina fue Esperanza. Y de ahí, bueno, después se derivaban con las tierras que le daban. Bueno, es también de esa oleada, digamos, sus descendientes. Perfecto, sí. Y gente muy religiosa, ¿no? Entonces, desde chico tuve esa gana de ser sacerdote, digamos. Rezábamos mucho en casa. Mi papá, cuando él era... ¿Cómo se llamaba su papá? Marcelino. ¿Y su madre? Clotilde Infeld. Infeld el apellido. Sí. Y entonces, papá era el mayor de 10 hermanos. En ese tiempo casi todas las familias tenían 10 o 11 hijos, ¿no? Y él era el mayor. Y un día también se le ocurrió pedirle al abuelo, a mi abuelo, a su papá, ser cura, ir a estudiar al seminario. Y el papá dijo, no, yo te preciso en casa, sos el mayor, tenés que ayudarme acá en el campo, tambo, animales, todo, ¿no? Arar, y era arar con bueyes o a mano, sí, o con caballos. Con caballos a mano. El primer tractor, me acuerdo, fue en 1940 y tanto, una alegría, una fiesta cuando llegó el tractor, un Fordson, a nuestro campo, pero antes era todo a caballo. Vivíamos en el campo y cuando íbamos a la misa iba toda la familia juntos, Claro. ¿no? Y cuando volvíamos, al salir de la iglesia se quedaba la gente charlando, porque era la única manera que se encontraban. No había celulares. Entonces ahí charlaban, se contaban todas las noticias. Y preguntaban, ¿y este hombre por qué no vino? ¿Esta familia por qué no? ¿Estará enferma? ¿Le pasará algo? Porque tenían que estar todos. ¿No? Y se comentaba lo que el padre había dicho, ¿no? Bueno, un día estábamos acá con mi papá cuando yo ya era alumno, yo estaba estudiando, y el director en una reunión de padres dijo, les pido a todos, a ustedes padres, que respeten la vocación de su hijo. Cuando el hijo quiere seguir una carrera, déjenlo, es una vocación. Papá me hizo así y dice, el abuelo tendría que haber escuchado eso. Y yo le dije, entre mí, no quise decirle, menos mal que no te escuchó. Si no, yo no estaría acá. Son los caminos de Dios. Él quería ser eclesiástico también. Exactamente. Y yo cuando primero entré acá de alumno con 10 años, en 1946. Apenas llegué acá al colegio, el padre Ferrero era el administrador, y dice, ¿ustedes de dónde vienen? Y venimos de un pueblito cerca de Rafaela, una escuela rural particular. No eran maestros, eran hombres que sabían un poco más. Nuestros padres le pagaban a ellos. Por supuesto que no había paros, ¿no? No. Y aprendíamos lo que había que aprender. Matemática. Las tablas. No había aparatos para eso. Y leer y escribir. Dibujo, educación física, gimnasia, marchar, teatro, ¿no? Era una escuela muy buena. Pero el padre dijo, usted viene de una escuela particular, una escuela rural, le conviene repetir al chico. Papá dijo, si usted lo dice, y ahí nomás me hicieron repetir. Es famoso si usted le dice palabra santa, pero antes me quiero detener en algo. Una familia que era constituida, ¿cuántos hermanos eran ustedes? 5. 5 hermanos. Sí, la cultura nuestra era 5. Y mis hermanos ahora tienen 3. Claro. Y ahora, ya los últimos, casi no hay ya casamiento. Claro. Ahora estamos con esa ley del aborto. Sí, por eso le voy a preguntar también, porque quiero saber su posición. Pero 5 hermanos, del cual, bueno, usted recién fuera de cámara me contaba una anécdota. ¿Usted ya quería desde chiquito ser eclesiástico? ¿Daba la misa en su casa? Sí, cuando volvíamos de la misa, que íbamos todos juntos, entonces yo me vestía con un vestido largo y daba la misa a mis hermanas. Tenían que aguantar el sermón y todo. ¿La hora entera daba la misa? No, quizás menos, pero antes del almuerzo. Sí. ¿Y toda la familia lo aguantaba? No, papá y mamá ya iban a trabajar, tenía que hacer la comida, pero mis hermanas eran las que aguantaban. Nosotros somos 5, y yo soy el hijo mayor. Y cuando le pedí a papá para ir a estudiar, yo tenía 10 años, no, era chiquito, y
quería ir a estudiar, ¿viste? Son esas cosas de Dios. Y para ir a estudiar tenía que ser pupilo. Y podía estar pupilo con los hermanos maristas en Rafaela, o con los del Verbo Divino en Esperanza, o acá, que ya había estado tíos míos acá en la escuela. Y papá hubiera dicho, vos sos el varón, después vienen todas las mujeres, te necesito acá en el campo, ¿no? Para encerrar las vacas, para ayudar en el campo. Papá dijo, si vos querés estudiar, vos rezás para que yo tenga salud. Si yo tengo salud, vos hacés tu camino. Y vinimos acá, ¿no? Y bueno, agradezco a Dios. Y acá lo hacían repetir el grado, digamos. Agradezco haber repetido, posiblemente no lo precisaba, porque la escuela era particular, rural, pero era buenísima, ¿no? Pero me junté con un grupo muy bueno. Si yo hubiera ido al que me correspondía, ahí no quedó casi nadie. Porque a veces los grados son así, ¿viste? Hay grados que son muy amigos, se quieren mucho, se ayudan, y hay otros que cada uno hace su camino. Entonces agradezco a Dios haber repetido. El padre Senclusen comienza a desandar su historia. Poco a poco vamos conociendo de su infancia, vamos conociendo de cómo llega justamente a Colonia Viñó, sus primeros pasos en la escuela primaria y lo que significó en su formación religiosa Colonia Viñó. La obra de Don Bosco lo marcó para siempre y significó su lugar en el mundo. Bueno, me decía que agradece haber venido aquí y comenzar, pero yo quería detenerme en esto. ¿Cómo era el colegio en esa época? Y ¿por qué? Es más, cuando yo era chico, en algún momento siempre se usó a Viñó como te vas a Viñó. Así me decían en San Francisco. ¿Cómo era? Mira, a veces te decían que se portaba mal porque era un chico que tenía un carácter activo, ¿no es cierto? Y no es que se portara mal, pero era... hiperactivo, digamos. Claro, exacto. Entonces acá se encontraba bien dirigido, animado, y si se portaba bien o se iba. Si era muy vago, se iba. Le daban tarjeta colorada y andate. O sea, no era una cárcel. Acá tenía que gustarle. Por supuesto, con sacrificio. A mí me gustó muchísimo, yo no tuve ningún problema, ¿no? Me gustaba estudiar, me gustaba la amistad con los compañeros. Eso es lo que yo pienso que hoy están sufriendo los chicos al no poder estar presente en la clase. Es distinto a estar en una computadora, ¿no es cierto? Se necesita la convivencia, compartir, la amistad, eso es necesario. Eso no se suple con algo electrónico, es humano. Sí, yo creo que también pasaba, y le pregunto a usted, porque seguramente, y ya vamos a ver el avance suyo aquí en el colegio, pero digo, pasaba por ahí también porque era internado y a veces se sentía el desarraigo, ¿no? Mira, yo entré acá el 1 de marzo y salí el 8 de diciembre. No había vacaciones de invierno, no había sábados sin clase, pero estábamos siempre ocupados, ¿no? Deporte, enseñanza, teatro, música, estábamos muy ocupados. O sea, no sentía ese encierro. Y mis padres de vez en cuando venían a visitarme. Cada 2 meses venían, se daban una vueltita, estaban 2 horas, charlábamos un poquito y yo me sentía muy cómodo. Acá los internos que llamábamos, o sea, los que eran pupilos y venían a estudiar solamente sin el deseo de ser cura, éramos unos 40 más o menos. Y después estaba el seminario. Claro. Nosotros estábamos juntos, los que querían ser sacerdotes y los que solamente venían como pupilos. Yo tengo amistades muy grandes con compañeros míos que fueron pupilos, de Devoto, de la Francia, de acá de Viñó éramos varios, ¿no? Y era una amistad muy grande, muy linda, que eso es lo que hoy está sufriendo con esta pandemia, que no se suple con una computadora. Los chicos necesitan ese compartir, esa amistad. Sí, sí.
Y usted llega y aquí hace el colegio primario, ¿no? Claro, hice todo el primario y después ya el secundario hasta tercer año, y de tercer año íbamos al noviciado. O sea, ya comenzábamos a entrar un poco en la vida religiosa. Lo hice en Alvear, cerca de Rosario, y después la filosofía, volví acá, me recibí de maestro, y después teníamos 3 años de magisterio práctico. O sea, teníamos que salir a la vida religiosa en los colegios y probar si era nuestra vocación. Ahí nos íbamos a dar cuenta, o se iban a dar cuenta los superiores, si teníamos vocación para eso. Claro, había un paso previo, una opción más, digamos, para elegirlo. Exactamente. Después del magisterio, o sea, había que tener vocación para maestro. Nosotros no nos hicimos cura para ser enfermeros, nosotros nos hicimos cura para ser maestros. Don Bosco quería primero el oratorio. Oratorio era un lugar que atraía a los chicos a jugar, a divertirse, a darle, ¿no es cierto?, alguna enseñanza. Y después ya pasó a ser escuela. O sea, nosotros salesianos somos educadores, somos maestros, colegio. La función nuestra más que todo es colegio. Entonces me tocó 1 año allá en Alvear, cerca de Rosario, y 2 años en la provincia de Buenos Aires, en Ferré, cerca de Pergamino, Roja, Colón, ¿no? Escuela primaria, era maestro de 6º grado, y bueno, me sentí muy feliz también, entonces me di cuenta que ese era realmente mi camino. Después fui 4 años a estudiar la teología en Córdoba, y ahí me recibí como sacerdote, ¿no es cierto?, y ahí comenzó la vida práctica nuestra. ¿Hubo algún momento, hasta que llegó a la teología y se recibió como sacerdote, algún momento que lo hizo repensar esta decisión que usted había tomado? Sí, lo consultaba con el director espiritual. Teníamos nosotros sacerdotes con mucha experiencia, le contaba mis angustias, mis miedos, mis pensamientos, y me orientaba en ese camino. O sea, siempre surgen dudas, surgen... Porque como todo joven seguramente habrá tenido sus dudas y habrá tenido también su proyección de vida, ¿no? Exactamente, pero me encontré siempre con buenos maestros, directores espirituales y compañeros amigos. Entonces es muy importante tener buenos amigos. El amigo te ayuda o te hunde. Los amigos me ayudaron mucho. Llegar a ser sacerdote, ¿qué significó para usted ser sacerdote? Porque es dedicar su vida a Dios. Bueno, una alegría muy grande de poder celebrar la misa, ¿no es cierto? Pero también siguiendo mi vocación docente. O sea, siempre estuve en escuela. Entonces, ahora recién ya grande, soy párroco, pero siempre fui más bien maestro, ¿no? Y más que todo en escuelas agrotécnicas. Porque como yo soy del campo, me gustaba mucho las escuelas agrotécnicas. Nosotros tenemos, esto es una escuela agrotécnica ahora, antes era un seminario. Desde 1975 el seminario se fue a Funes, a Rosario, y esto quedó como escuela agrotécnica. Elber Ferraresi es uno de los primeros agrónomos recibidos acá en esta escuela. Y bueno, entonces el primero que fui, cerca de 20 años, en provincia de Buenos Aires. Un recuerdo muy lindo. Nosotros después tenemos el voto de obediencia, no elegimos lugar, tenemos que aceptar lo que los superiores nos mandan, al lugar donde nos mandan. Ellos escuchan, ven, ¿no es cierto? Yo tengo la alegría de decir, nunca pedí ir a tal lugar, pero nunca tampoco dije que no. Al principio cuesta. Cuando me cambiaron de ahí de Ferré, 20 años que estuve ahí, imagínate, me mandaron a Misiones, a la otra punta, ¿no? Y me costó, ¿no? Pero al poco tiempo me entusiasmé con ese lugar. La tierra colorada realmente llega al corazón, te envuelve. Estuve 8 años en Misiones y tengo recuerdos gratísimos. Y de Misiones me mandaron de vuelta para acá. Y de ahí
No, usted no dejó más Viñó porque incluso también fue director también del colegio. Sí, 2 veces fui director. Pero cuando llegó aquí ya llegó como un docente más de la escuela y se quedó, ¿no es cierto? Sí, sí. En 1986 comencé a ser director. Me tocó el centenario del pueblo. Brigman también estuvo cerca del centenario por ahí. Acá fue en 1988. Y después en 1991 me mandaron, yo tenía carta para ir de vuelta a Ferrer, que era un lugar que me gustaba mucho. Muere el administrador salesiano de todos los colegios en un choque. Y en ese entierro el inspector me dice, tenés que suplirlo a este hombre como administrador. Ese fue un golpe bastante duro. Tenía que quedarme en la ciudad, en Rosario. Nunca había sido administrador, era más bien maestro, pero dije que sí. Me ayudaron, tuve un buen contador al lado que me ayudó. 11 años tuve administrador de todos los colegios salesianos, eran 11 o 12 en la inspectoría. Y cuando terminó eso, me mandan de vuelta director acá, 2003, y ahí celebramos el centenario de la llegada de los salesianos, que el padre Quiroli fue el primero que llegó acá, porque Ernesto Viñó, cuando funda la colonia, se da y hace la capilla esta que está acá al lado, 1998, pero la gente acá eran piamonteses, lo que trajo Ernesto Viñó para fundar la colonia. Y los piamonteses no se entendían con el cura hablaba castellano, y ellos tenían un dialecto bastante distinto. Y era cerrado. Se usaba mucho. Se usaba mucho, entonces él se dio cuenta que si seguía así, la gente no venía más a misa, si no lo entendemos al cura. Y se acordó que allá en Buenos Aires, donde Ernesto Viñó era francés, estuvo de guardia suizo en Roma, y después se vino a la Argentina, estuvo trabajando con los militares, porque era un profesor. Un día vio unas mulas gordas que usaban el ejército y preguntó, ¿y estas mulas de dónde vienen? Porque son, dice, un lugar cerca, en Córdoba, en un lugar ahí, cerca de San Francisco. Él se vino a ver, vio los pastos buenos que había y compró estas tierras. Y así funda la colonia, ¿no? Entonces, Ernesto Viñó, ahí conoce a su mujer, Anita Pasadores, en el Colegio Don Bosco, cerca de Plaza Congreso. Se casan y fundan la colonia, y entonces se acordó, tengo que traer un cura italiano, si no esto se funde. Y entonces le escribió al inspector, y dice, necesito que me mande un cura italiano. El inspector dijo, mire, somos muy pocos, ¿no? Y yo tengo un seminario, si usted pone un poco en la fábrica de curas, ¿no? Entonces con el tiempo va a haber más curas. Ernesto Viñó, que era muy generoso, le dio bastante dinero, 20.000 pesos, dicen, que era mucha plata. Y Ernesto miró, ¿a quién le mando? Y había un cura flaquito ahí, dice, le mando a este, capaz le queda poco rollo. Y lo mandó al padre Quiroli, tenía 31 años, jovencito, la gente recontenta, tenía un poco de tuberculosis, y cuando hacía los sermones, Ernesto Viñó le decía, basta, padre, no hable más. Me costó mucha plata traerlo. Si usted se enferma, y a los 2 años se enfermó y se murió. Quedó acá, está enterrado acá. Pero antes se mandaron suplentes y ahí comenzó la obra, 2003. Y te cuento un detalle también. Un día volvían de Brigman en Volanta, Ernesto Viñó manejaba, otro cura al lado, padre Quiroli, el inspector, que venía también a ver la obra, y se distrajeron, charlaban y no se dieron cuenta que venía el tren, y era de noche. Y el cura dijo, el tren, y María Auxiliadora, sálvanos. Entonces Ernesto frenó los caballos, dio media vuelta y se salvaron. Pero Ernesto Viñó dijo, la Virgen nos salvó. Acá no se conocía María Auxiliadora, ¿no? Dice, ¿dónde puedo conseguir una estatua? En España. Y compró una imagen, que es la que tenemos acá. Llegó acá en 1905, la pusieron en esta capilla. Y después más tarde, Ernesto Viñó, que conocía la Basílica de Roma, un día dijo, yo quiero acá una basílica. La gente dice, usted está en el campo, ¿cómo? La basílica se hace en las ciudades. Porque esto era una capillita, digamos. La antigua, esa que está ahí. La antigua. Sí. Y para el pueblo estaba bien, un pueblo chiquito, pero él quería una basílica como Roma. Él tenía plata, tenía estancia y compañía, y se decidió, trajo arquitectos
y comenzó la obra. Lamentablemente al poco tiempo muere, pero Anita, la mujer, completó la obra y hoy tenemos esta basílica, que después si quieren le pueden sacar alguna foto. Sí, vamos a recorrerla, la vamos a recorrer también con ustedes, pero claro, una basílica que demandó ¿cuánto tiempo de construcción? Increíble, ¿cuánto decís vos? Yo diría varios años, pero no sé cuánto. 3 años, increíble, en pleno campo, acá no había tantas maquinarias, ¿no? Es increíble, yo cuando entro y miro esto digo, no puede ser. Y el campanario, todo, las columnas las trajeron de granito de Italia. Y el primero vinieron sin lustrar, en bruto. Claro. Ernesto dijo, yo las quiero lustradas. La mandó de vuelta en barco allá a Italia, la lustraron, la trajeron a Buenos Aires, de Buenos Aires a Brinkmann en tren, y de Brinkmann acá en chata. Un día yo encontré a un hombre de Brinkmann que estaba ahí sentado en la iglesia mirando, y digo, ¿qué? Y me contó, dice, mi abuelo me contaba que él había traído estas columnas en chata, ¿no? Increíble. 3 años. 3 años. ¿Y la campana de dónde se trajo? De Roma, sí. Creo que de Milán, más bien. Está todo escrito ahí, son 5 campanas. Sí, pero muy grandes, muy lindas. Era tradicional también que las campanas marquen la hora. Claro, exacto, sí. El reloj da la hora. La campana nosotros la tocamos a voluntad nuestra. Si la queremos poner automática también se puede, claro, pero cuesta mucho dinero. Claro, claro. ¿No? Pero anteriormente los relojes justamente tocaban la campana, llamémosle automáticamente de esa época, ¿no? Exactamente, sí. Que era con un sistema de contrapesos y demás, ¿no? Sí, sí. Pero si uno se pone a pensar, padre, y me imagino que usted también, si hace una mirada, es decir, cómo se logró en 1905 que en el medio de la nada se construya esto y esto. Es increíble, es una obra de Dios. Yo realmente tengo admiración por los fundadores, por Ernesto, que realmente es un hombre extraordinario, y Anita también, porque Anita puso mucho ánimo y trajo, Ernesto fundó este colegio para varones y ella hizo el colegio María Auxiliadora para las chicas. O sea, se encontraron 2 personas con el mismo sentimiento religioso, la misma fe, y pudieron hacer esta obra realmente maravillosa. Hasta aquí esta primera parte de una charla imperdible. Hemos repasado la historia de cómo nació, en este caso, la Basílica de Colonia Viñó, también entrelazada con la historia del padre Edgardo Senclusen. Todo se conjuga, todo tiene que ver con una historia rica que mezcla el nacimiento de una población, el nacimiento de una colonia y también de la fe en la República Argentina. En un próximo capítulo continuaremos con la historia de Viñó y del padre Edgardo Senclusen, pero también de su actual director. Nos vemos, seguramente, en el segundo capítulo con mucho más de miradas.
En una apacible mañana de sábado, seguimos recorriendo las huellas de la historia salesiana. Aquí en Colonia Viñó, seguimos contando la historia de una orden que ha llegado hace muchísimos años y que se instaló en nuestro país, que es la obra salesiana, la de Don Bosco, y que hoy por hoy ha significado que en nuestro país mezcle también la educación con lo religioso y que haga trascender y crecer a una comunidad como Colonia Viñó. En esta mañana de sábado continuamos dialogando con el padre Edgardo Senclusen. Hablamos de su relación, su inserción en lo eclesiástico, pero también del Edgardo Senclusen hombre. Los invito a continuar con esta historia. Esta obra que después se rodeó con este colegio, con el seminario primero, después con el colegio agrotécnico, y que después de ese colegio agrotécnico, cuénteme, fue creciendo todo alrededor, porque bueno, todo lo que es la producción de ustedes. Sí, el campo y ahora en este momento también el pueblo está creciendo. Hay gente que viene por la paz, la tranquilidad que tenemos en el pueblo, ¿viste? Realmente acá no hay rejas en ninguna casa, ¿no es cierto? Podemos dejar las cosas en la calle, hay mucha honestidad. Es un pueblo realmente trabajador, honesto, ¿no? Y está viniendo mucha gente, nos están haciendo casas nuevas, que la gente busca un poquito de esa tranquilidad. Vamos al Edgardo Senclusen, ser humano, hombre. Usted habló de votos. El ser sacerdote llevaba el voto, en este caso, de obediencia, pero también lleva a otro voto, que es el de castidad. Es un voto que usted comparte, que cree que realmente tiene que tener un eclesiástico, un hombre de Dios. No es dogma de fe. Hay sacerdotes que están casados, hay ¿no es cierto?, grupos religiosos que admiten que su pastor sea un hombre casado. Es una norma de la Iglesia, ¿no? O sea, es relativo. Lo que importa es que el que lo acepte voluntariamente y entregue su vida a los demás, porque no deja de amar, tiene que amarlos a todos. El hecho de tener una familia a veces lo cierra un poquito a la persona, porque tiene que dedicarse a su mujer y a los hijos. En vez del hombre que dedicó su vida a Dios, está más libre para atender a los demás. ¿No puede dedicarle su vida a Dios y tener una familia, y esa familia tal vez potencie ese amor que puede dar? Seguramente que sí. Son, como te decía, no es dogma de fe, son solamente costumbres, disciplinas que se pueden cambiar. Sí, por eso hablamos anteriormente que usted viene, esto entiéndase bien, de una vieja escuela de formación sacerdotal, y ahora es como que también el mundo lo va avasallado, ¿no? Esto de tener la masividad y todo lo demás, y me parece que la formación en seminario es otra ahora. Seguro. Se mantienen los objetivos principales. Perfecto. Lo que importa es consagrar el corazón y la vida a Dios y dejarse iluminar por Dios. ¿Qué quieres, Dios, de mí? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Y no buscar, el egoísmo es tratar de ser feliz uno mismo. El amor es entrega, darse a los demás. Cuando nos damos, eso es verdadero amor. Hablamos anteriormente también que desde el púlpito que existía anteriormente para los sermones, y acá lo tienen a ustedes, ya me va a contar lo que era subir al púlpito, eran también formadores de opinión. Ustedes eran, digamos, los periodistas de ahora, formadores de opinión, y tenían un poder muy importante la palabra, más allá de Dios. Ese poder llevó muchas veces también a que la iglesia esté enfrentado con autoridades o con la política, ¿no? Sí, realmente. Decíamos, el padre lo dijo, el cura lo dijo, ¿no? O sea, pero el cura tenía que transmitir el pensamiento de Dios, no el propio suyo, ¿no? Ser un ministro y no un maestro personal, sino hablar con el pensamiento de Dios. Lo que pasa es que la línea es muy delgada y a veces se cruzan, ¿no? No es fácil interpretar la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, ser honesto, esto no es un capricho mío, y por otro lado decir, esta es una idea mía, lo que estoy diciendo es solamente una reflexión mía. La Iglesia, el Papa capaz dice otra cosa, ser honesto.
Usted me contaba que, bueno, anteriormente, por ejemplo, cuando no había medio de comunicación, no teníamos ni celular ni teléfono, el ir a la iglesia era una fuente de información también, ¿no? Seguro. Solamente nosotros escuchábamos la radio, no teníamos luz eléctrica en el campo, por supuesto. Un molinillo cargaba la batería y de noche, cuando se ponía muy oscuro, entonces con la luz de ese cargador, y ahí encendíamos la radio, media horita, y ya la batería no daba más. Y en ese momento escuchábamos un poco, nos poníamos en contacto con el mundo, eran momentos noticiosos, y después de eso rezábamos el rosario y íbamos a descansar. Y a la mañana temprano al tambo. ¿No? Y cuando venían a misa, por ahí el cura también contaba alguna de esas cosas, ¿no? Seguro, y cuando terminaba la misa nos juntábamos afuera y nos contábamos lo que nos había pasado durante esa semana. Porque realmente el encuentro así de personas era muy importante. Hoy yo creo que estamos más sujetos al televisor, al celular, y no miramos y no descubrimos al que tenemos al lado. Y no lo escuchamos. Solamente escuchamos el celular o el televisor. Y eso es malo. Perdimos la comunicación. Y esa comunicación era muy fluida anteriormente, ¿no? Tenía que ser obligatoriamente así. Era necesario. Era necesario. Sí. Padre, la iglesia se basa en la fe, Sí. pero también en la credibilidad. Sí. Y cuando las personas creen, confían. Y hoy, ¿cómo está esa creencia? ¿Cómo está esa confianza? En todo, a veces se ha perdido un poco la confianza, lo que nos pasa en la Argentina en este momento. No nos creemos. La grieta es eso, falta de confianza, ¿no? Y los otros países también nos miran mal, ¿no? Y lo que pasó en el entierro de Maradona es triste también, ¿no? Es una mala imagen que estamos dando. No nos sabemos dominar, ¿no? Somos muy impetuosos, queremos imponer a veces nuestras creencias y no respetamos el pensamiento de los demás. Tenemos que ser creíbles, ser sinceros, no manejarnos con pasiones, con grietas, sino con reflexión. Y eso es lo que falta hoy. ¿Eso pasa dentro de la iglesia también? Seguro somos hombres, ¿no? Y si nos dejamos manejar con nuestros caprichos, podemos equivocarnos. El sacerdote es un hombre, Sí. el papa es un hombre, y tiene errores entonces, no es perfecto. Como hombre sí, solamente nosotros creemos que cuando él habla como maestro de la verdad, ¿no es cierto?, tiene una presencia del Espíritu Santo y además está asesorado por los cardenales que lo rodean. Pero en situaciones personales, así humanas, es como todos. La iglesia, primero le voy a preguntar esto, ¿qué es creer en Dios para usted? Es el creador de nuestra vida, es el amigo, el hermano que nos rodea, es el creador del universo. Es difícil decir, pero la fe lo sentimos siempre al lado nuestro, dentro nuestro, ¿no? Dios, creador, hermano y amigo. ¿Y creer en Cristo? Y también Dios, Padre, Él nos reveló eso, nosotros nunca hubiéramos entendido todo eso, el dogma de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y el fruto del amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios tanto amó al mundo que hace 2020 años permitió que su Hijo Jesús se haga hombre, nazca en el vientre de una mujer y viva 33 años con nosotros y sea el maestro de la verdad. Muere, da la vida por nosotros, vuelve al cielo, pero desde el cielo nos sigue acompañando. Esas son creencias profundas que usted tiene. Sí. No son palabras que transmite, que le han enseñado. No, pues sí, es lógico. Pero agradezco a Dios que me hayan enseñado en mi casa, mis padres primero, después los maestros, acá el colegio, todos. Tenemos que estar abiertos. Nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que estar atentos a los maestros, a los que nos enseñan, con la vida y con la palabra. Porque también la vida es la maestra, ¿no? Creer en Dios es creer en la vida. ¿Y usted qué posición tiene con respecto, por ejemplo, a la ley del aborto? Y hay que estar por la vida. La vida es el mejor regalo que Dios nos hace. El problema grave es que falta la educación sexual integral y entonces una chica queda embarazada
pero no solamente la culpa de ella, sino también el autor de ese embarazo, no tienen idea de lo que están haciendo, no tienen responsabilidad por el ser que está en su vientre, ¿no es cierto? Pero el que está en el vientre tiene derecho a la vida, no es culpable él, los culpables son los que lo han engendrado. Y el problema grave es que la mujer, que hoy, por ejemplo, capaz se condena a la mujer por el aborto, y muchas mujeres mueren por un aborto mal hecho, porque es un negocio de algunos falsos médicos que aprovechan esa circunstancia del secreto de la mujer y a veces dañan también a la mujer. Eso es muy triste, ¿no? O sea, legalizar nunca, despenalizar sí, ¿no? Porque pobrecita, aunque no la penalicen, nadie le va a sacar de su conciencia que mató a otro. Como cuando una persona por un accidente atropella a otro y lo mata, por más que le diga no tuviste culpa, pero no lo va a sacar nadie de la cabeza que mató a otro. Para la Iglesia la postura es, no es viable el aborto en ninguna de las circunstancias, incluso en una concepción no deseada por una violación. Solamente cuando está en peligro la vida de la mujer, entonces también la mujer tiene derecho a su propia vida. Fuera de eso no. O sea, siempre decimos las dos vidas, la mujer y el hijo. Pero yo creo que esto es más que se arregle con una ley del aborto, hay que lograrlo con la educación sexual integral, que no es un juego. El amor es un compromiso y el amor es dar la vida a otra persona. Entonces hay que ser consciente. Hoy chicas de 15 años quedan embarazadas, capaz no es culpa de ella tampoco, ¿entendés? Y los hombres se borran y la mujer embarazada queda sola, y eso es muy triste. Me dijo, ¿tiene cuántos años? 85. ¿Piensa en la muerte? Sí, o sea, no con angustia, sino para cumplir lo que Dios quiere de mí. Si me da vida, estoy contento, ¿no? ¿Qué es la muerte para usted? ¿O qué cree que es la muerte para usted? Lo vemos en los seres queridos, ¿no es cierto? Hemos perdido padres, amigos, ¿no? Pero no es lo definitivo, es un paso a la eternidad, es encontrarnos con Dios. Es el otro paso. Esta no la tenemos definitiva. Trascender. Exactamente. Y llegar a la vida eterna. ¿Te tiene miedo? Me dijo que no. No pienso, no tengo esa angustia. Le agradezco a Dios cada mañana que me despierte. Hay personas que no se despiertan, ya pasan de largo. Agradezco, quiero vivir. Me gusta la vida. Y como a todos seguramente, este tipo de vida, ¿no? Sí. Ahora, si Dios lo llama y le dice, Edgardo, tenés otra oportunidad, volvés a nacer. ¿Qué sería? ¿Volvería a ser sacerdote? Si lo pide Dios, aquí estoy. Porque Dios sabe y busca lo mejor de cada uno. ¿Y volvería a ser sacerdote si ustedes volvieran a nacer? Sí. Si 1000 veces naciera, 1000 veces me haría sacerdote. ¿No se arrepiente de nada? Para nada, soy muy feliz. Encontré mucha felicidad en hacerle feliz a los demás. Olvidarme de mí mismo. A los chicos también los quiero mucho, a todos. Los considero como ministro de Dios, transmitir el amor de que Dios nos tiene. ¿Y qué piensa cuando ocurren algunos hechos particulares, entre comillas, dentro de la iglesia? Y usted habló de chicos, habló de niños,
habló de que fueron siempre formadores y cuando existieron este tipo de colegios, por ejemplo, eran sus padres, sus madres, ¿no? Y que ocurren que hay dentro de la misma iglesia también violaciones. ¿Qué es lo que piensa usted? Un dolor, pero no juzgo. Nunca juzgo a nadie, solamente Dios es juez. Pero le pido a Dios que lo ayude, que realmente le haga entender a esa persona que se equivocó y que repare el mal que ha hecho. Pero no lo juzgo, solamente Dios juzga. ¿La iglesia se equivocó a lo largo de la historia? ¿Cometió también sus equivocaciones? Sí, seguro, como toda sociedad, ¿no es cierto? En problemas humanos, la iglesia nos equivocamos, ¿no? Pero siempre tuvo la ayuda de Dios para superar. Es como que también la iglesia le ha dado una vuelta de rosca, ¿no? Reconoce esos errores. Seguro, hay que ser humilde, sincero, reconocer donde nos equivocamos y tratar de corregir, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, reparar el mal que hicimos. ¿Su lugar en el mundo está acá? Me siento muy feliz acá. Agradezco a Dios. Como te dije, no pedí venir acá, pero le agradezco a Dios y a los superiores haberme mandado a este lugar. Me siento muy feliz. Y ahora como sacerdote, hacer su tarea hasta cuando le toque. Sí, eso en un pueblo chico, ¿viste? Acá no tengo demasiadas responsabilidades muy grandes. Me ayuda muchísimo la gente, es gente muy piadosa. Me llevo bien también con otros grupos religiosos, ¿no es cierto? Sabernos respetar, pero me siento muy feliz. Tengo mucha ayuda. También sigo dando clase, poca, por supuesto, de formación religiosa, a los muchachos mayores y encontrarme con ellos. También allá en la escuela primaria soy el capellán, me siento muy feliz con los chicos cuando puedo estar con ellos, darles una misa, acompañarlos en la escuela. Si tendría un día para pasar con alguien que ya no lo tiene, ¿quién sería? ¿Con quién compartiría ese día? Mi papá. Lo quiero mucho, sé que me acompaña toda la vida. Posiblemente el que quiso ser cura, su papá no lo dejó. Y cuando yo dije que quería, me dijo que sí, con mucho cariño. Y para mí es un modelo, es el mejor amigo que tuve. Y lo sigue extrañando. Seguramente, pero no con angustia, porque sé que desde el cielo me está acompañando. Es mi mejor amigo. Padre, ha sido un placer enorme, sé que podríamos hablar mucho más, pero ¿sabe qué? De cada charla uno se lleva un aprendizaje y esto de compartir razones de vida, opiniones y formas de vida creo que es lo que enriquece, ¿no? Te agradezco mucho, Coria, por la pregunta que me hiciste, porque vos me ayudaste a reflexionar. Fueron muy sensatas tus preguntas, te agradezco. Y le pido a Dios también que te bendiga en tu vida, que seas un buen comunicador de la verdad y un ejemplo para los demás. Hacemos una pausa y ya continuamos tras las huellas de la historia salesiana. En este caso, vamos a conocer la historia del actual director del Instituto Agrotécnico Salesiano, el padre Carlos Bocio.
Mientras seguimos con la mirada a los pasos del padre Edgardo Senclusen, que se dirigía hacia su lugar en el mundo, nos dirigimos lentamente a otro despacho, donde allí nos está aguardando el actual director del Instituto Agrotécnico Salesiano, el padre Carlos Bocio. Él también nos va a contar parte de esta historia, de estas huellas de la historia salesiana en Colonia Viñó. Los invito a compartir las palabras del padre Carlos Bocio. Padre, vamos a decirle padre, pero en realidad vamos a comenzar con sus datos. Su nombre, su edad, padre. Mi nombre es Carlos Alberto Bocio. Yo soy nativo, Nic, dicen en el sur, nacido y criado en este pueblo, Colonia Viñó. Nací después de la patria, porque nací el 26 de mayo, 26 después de la patria nací yo, del 1955. Muchos años ya, muchos. Este año ya me jubilé legalmente, así que los 65 ya estamos jubilados desde el punto de vista civil, ¿no? Bueno, y... ¿Una familia cómo? ¿De cuántos hermanos? Sí, somos papá, mamá. El origen de mi familia es de Porteña. Todas mis raíces están en Porteña porque tanto de mi padre como de mi mamá eran nativos, no nativos, eran inmigrantes, pero terminaron en Porteña. Lo que pasó que mi papá después, en el año antes que nazca yo, en el año 52, 51, ya vino a vivir a Viñó, primero en el campo y después acá en el pueblo, porque le había tocado un pedacito de campo. Ellos eran 12 hermanos, 12 hermanos, mi papá. Mi abuelo se había casado, tuvo 3 hijos, murió la mujer, se volvió a casar, 9 hijos más. Así que era una familia muy numerosa, pero el abuelo se ve que tenía bastante campo porque a cada uno le tocó una partecita. ¿Un abuelo inmigrante me decía, Carlos? Mi abuelo no, ya nació en Argentina. Los Bocio vinieron desde un pueblito de Italia que se llama Envie, de donde son los Scalerandi, por ejemplo, que es familia conocida también, sí, en la zona, en el año 1888. 1888 llegó mi bisabuelo acá. Y creo que iban casi toda Esperanza, Lehmann, y después iban buscando poder adquirir tierras, y las tierras de Córdoba eran las más baratas, entonces terminaron acá recalando en Porteña, ¿no? De parte de mi mamá, son de Birle, el pueblo con el cual está hermanado Viñó, y ellos vinieron antes todavía, 1872. 1800, los Perusia. La primera, digamos, porque hubo 2 oleadas. La primera oleada fue esa y la de 1890 en adelante fue la segunda. Claro, claro. Sí, yo tengo la suerte de tener toda la documentación, haber visitado todos esos lugarcitos hermosos de Piamonte, cercanos a Turín. Así que bueno, ese es el origen histórico. Y después, mi abuelo terminó ahí en Porteña, donde bueno, fue comprando campos y demás. Y después a mi papá, al tocarle acá en Viñó, vino a vivir acá. Así que yo ya nací, en realidad nací en Brinkmann, con el doctor Baschaldi, el doctor Baschaldi. Y bueno, así que mi familia está ahora, de mi papá, mi mamá. Mi papá falleció ya hace muchos años, en el 88. Mi mamá vive, la tengo acá, 95 años, está bien, demasiado. La cuido con mucho cariño, tengo la suerte de cruzar la calle y está mi casa. Así que, y somos 5 hermanos, 4 varones y una hermana más chica que está en Córdoba. Ya conocerán el cuento, el chiste. Mi viejo siempre decía que tenía 5 hijos, pero uno solo vivo. La gente se asustaba, que una desgracia que te pasó. No, uno solo vivo se hizo cura, los demás trabajan, dice. Bueno. Pero la historia, digamos, nace así, de una familia que venía numerosa, se fue achicando, bueno, pero son 5 hermanos, siempre aquí en Viñó. Y arrancó la escuela aquí también usted. Claro, porque no teníamos otra. O sea, Viñó en ese tiempo éramos 400, 500 habitantes, pero teníamos la suerte de tener los 2 colegios, el de las hijas de María Auxiliadora y el colegio de los Salesianos.
En el inicio, cuando vinieron los salesianos y la hija de María Auxiliadora, las hijas de María Auxiliadora atendían a las mujeres, a las chicas, y los varones acá. Pero después, paulatinamente, fueron los grados yendo hacia el colegio de las hermanas. Por ejemplo, yo tuve la suerte de hacer primer grado inferior, miren qué viejo que soy, primer grado inferior, primer grado superior y segundo grado en el colegio de las hermanas. Tercer grado, para alegría mía, pasé al colegio de los salesianos. Y de ahí terminé la secundaria en el año 72. O sea que usted agarró la etapa de seminario todavía aquí en Viñó. Seminario, el año que yo termino quinto año, fue el último año de seminario en Viñó, 1972. 73, 74 fueron 2 años de indecisión, que amenaza de que los salesianos se iban, que esto se cerraba, fue muy dramática la situación. 1975 arranca la secundaria agrotécnica. ¿Por qué se había generado, digamos, que los salesianos, yo recuerdo, bueno, era muy chico, me contaban por ahí, y ya después vamos a la famosa frase, si te portas mal, pero ¿por qué esa amenaza, por qué esa posibilidad de que se vaya? No, muy simple, esto se explica lo grande de esto, no solamente el templo, sino la estructura edilicia, los dormitorios que tenemos, los comedores, porque esto fue siempre seminario, y acá venían chicos de todos lados, hasta del Paraguay. Pupilos, estaban todo el año acá, no se iban porque imposible, pensá chicos de Misiones, venían para cuarto grado, 9 años, uno ahora ve un nenito de 9 años y dice, increíble que el desarraigo que habrá sentido, bueno, pero vivían felices acá, ¿no? Y entonces eran como 200, 300 chicos acá. Cuando se va al seminario, todos esos chicos dejan de venir, entonces estaban solamente los chicos del pueblo que nunca fueron más de 40, 50, hoy son 70, 80, no llegan a 80. Chicos que vienen y que viven en el pueblo y que vienen a esta escuela. O sea, con los chicos del pueblo no podría subsistir la secundaria. Claro, quedó algo sobredimensionado para la estructura de lo que era la población. Quedaban algunos pupilos, los famosos pupilos que vos decías, bueno, te portás mal o te llevo a Viñó, te portás bien o te llevo a Viñó. Y entonces, bueno, ahí fueron esos años de búsqueda, porque no es que se dijo vamos a cerrar, no, se hizo todo un estudio muy lindo, hubo un sacerdote, padre Festini, que hizo realmente un visionario, porque hizo toda una encuesta a instituciones, a gente, movilizó a la región, ¿no?, pidiendo la opinión, y era cantado la decisión, es decir, esta estructura inmensa, en medio del campo, en una zona productiva, rural, no tenía para dónde ir. Es una escuela agrotécnica, tenés la infraestructura, el colegio tiene 450 hectáreas de campo, nos agrandamos un poco, estaba todo, estaba la estructura edilicia, ¿no? Así que no costó nada arrancar con primer año. En el año 1975, ahí en Brinkmann, tenemos un exalumno que nos llena de orgullo, que es el Herbert Ferraresi, primera promoción de esta escuela y que es docente aquí, de muy buena capacidad. Por decir, fue convocar y ese año ya creo que en primer año ya había 35 anotados. La mayoría pupilos y un grupito del pueblo con la apertura que se hizo a las chicas, porque antes, hasta el año 72, era solamente varones. En el año 75 comenzó a ser escuela mixta porque venían las chicas del pueblo 3 o 4. Después de a poquito se aceptó alguna en pensión, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos un grupo grande de chicas porque de Brinkmann y de Morteros pues, tienen la facilidad de venir como media pupila, es decir, vienen a la mañana, se van a la tarde, ¿no? Y aquí concluimos nuestro segundo capítulo. Nos quedamos con ganas de seguir conociendo esta historia, estas huellas que estamos siguiendo de la historia salesiana. Pero no desesperen, dentro de 7 días le contamos la tercera y última parte. Hoy hemos dialogado con el padre Edgardo Senclusen y con el padre Carlos Bocio. Nos han contado la historia, su experiencia particular y también su historia de vida. Pero hay mucho más, porque las huellas continúan en la historia salesiana. Hasta dentro de 7 días con otra edición más de Miradas.
Hoy recorreremos el último trayecto tras las huellas de la historia salesiana. Ya se va cerrando este capítulo en el cual hemos repasado la historia de una comunidad, la historia de una comunidad religiosa y de una orden, que llegó hace muchos años a nuestro país y que ha contribuido para la educación, como así también el crecimiento y desarrollo agropecuario de una amplia región. En este último capítulo vamos a dialogar con el padre Carlos Bocio, el actual director del Instituto Agrotécnico Salesiano. Seguimos contando las vivencias, seguimos desandando su historia, como también del instituto que él preside. Los invito a compartir este imperdible diálogo con el padre Carlos Bocio. Vuelvo a la frase de su padre, que un solo hijo vivo. ¿Por qué ese hijo vivo decidió ser sacerdote? Bueno, mira, acá vivíamos un espíritu muy lindo en la secundaria, que ya era seminario, o sea, yo tengo compañeros del Chaco, de Misiones, tengo compañeros de Entre Ríos, que estaban acá, eran seminaristas. Yo vivía ahí en mi casa, pero yo prácticamente vivía acá, ¿no? Y había un ambiente muy lindo y teníamos salesianos muy significativos. Y la vocación en todos los órdenes se adquiere por contagio. Un hijo que ve que su papá siente y trabaja y le gusta el campo, y seguro que va a salir chacarero. Si ve que el papá es don médico y va a tender a seguir esa profesión. Si alguien conoce a alguien significativo y ve que es feliz, uno se identifica con eso. Así que yo me identifiqué con los salesianos de ese tiempo, los sacerdotes que teníamos muy buenos. Hacíamos actividades pastorales los fines de semana en Brickman y en Morteros. Íbamos a trabajar en las barriadas de ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de Don Bosco era trabajar por los jóvenes, por los niños y los jóvenes. Entonces nosotros, los salesianos nos llevaban y nosotros encantábamos, organizábamos el oratorio para los más chiquitos, los campeonatos de fútbol, la catequesis, para los niños y los jóvenes, ¿no? Adolescentes y jóvenes. Así que en un momento dije, ¿y por qué yo no puedo ser salesiano? ¿Por qué no seguir esta vocación que es tan linda, me llenaba la vida, me daba satisfacción, me alegría, me experimentaba compartir con un montón de gente, ¿no? Y entonces ahí fue surgiendo el deseo, ¿no? Después de la secundaria son 10 años de formación en lo que uno sigue el discernimiento, ¿no? No es que yo ya al principio, de hecho, tengo amigos, compañeros entrañables que han estado unos años y después dijeron, no, esto no es lo mío, y se fueron, ¿no? Yo siempre lo sentí con gusto, la verdad que no tuve así crisis vocacional, decir, pucha, no, tengo que dejar mi familia, mi pueblo, no, siempre me sentí bien, así que en el año, yo terminé acá la secundaria en el 72, en el año 85 me destinaron otra vez acá y en ese año me ordenaron sacerdote en esta basílica, en esta iglesia. 1985 son ya 35 años de sacerdocio. O sea que usted no tuvo más que otro destino cuando se recibió sacerdote que Viñó, ¿no tuvo otros destinos? No, se dio la casualidad porque nosotros tenemos muchas obras, en ese tiempo estaba todo el litoral. A mí me hubiesen podido destinar, cuando terminé mis estudios, me hubiesen podido destinar, qué sé yo, a Misiones, a Curuzucuatiá, a Ferré en provincia de Buenos Aires. Pero bueno, el superior de ese tiempo vio que acá hacía falta un salesiano joven para la parte del internado, de la coordinación de todo lo que es la parte de convivencia, ¿no? Nosotros le llamamos el consejero, ¿no? Mirá qué interesante y qué sabio Don Bosco. Don Bosco, sus obras salesianas las fundaba sobre 4 figuras. El director, que tenía que ser el padre. El consejero, que era el encargado un poco de la disciplina, del orden, de la responsabilidad, del seguimiento para que la cosa funcione. El catequista, que era el encargado de la parte espiritual, porque el ser humano necesita de su formación cristiana. Y el prefecto le llamaba, o era el administrador, que era la parte económica, porque había que vivir, ¿no? O sea, como 4 columnas, cada uno tenía que ejercer su rol. Yo como consejero por ahí me enojaba o lo retaba a un chico, ¿verdad? Pero sabía que después el director lo recibía ese chico y cumplía un rol de padre, de, bueno, suavizar la cosa, ¿no?
Y ese chico en el catequista iba a encontrar la parte espiritual, ¿no? Y con el ecónomo, con el administrador, iban al campo, iban a aprender de, bueno, que esto hay que vivir y hay que trabajar y hay que ser responsable. Es un esquema muy lindo. Sí, una estructura bien pensada, digamos, bien pensada. Espiritual anclado en lo terrenal, digamos. Entonces yo vine, estuve 6 años acá, que cuando vine, bueno, el primer año que me ordenaron sacerdote estuvo el padre Gallenca, pero después estuve 5 años con el padre Senclusen de director. Él era el director y yo era el consejero. Dijo el que encargado. Estaba muy mal usted. No. Ahora se revirtió la cosa. Yo vengo de director y él está de párroco, ¿no? Entonces dijo, bueno, las que me hiciste allá en esos años, ahora las vas a cobrar. No, la verdad que pasamos años muy lindos, de mucho trabajo y se nos viene la lluvia. Bueno, así que bueno, esa fue 6 años, los 6 primeros años, pero de casualidad. Bueno, se dio, no necesariamente. Después falté 23 años de acá, que anduve con distintas responsabilidades por la inspectoría, por otras obras, y en el año 13 regreso, ya es el 8º año que estoy acá, regreso también por una situación muy particular, que es la situación de mi mamá. En ese año tenía 87 años, mi mamá, cuando era joven estuve muy enfermo, recibí una gracia muy linda de Don Sati, una curación. Ella me cuidó mucho, 2 meses en Bahía Blanca y en Buenos Aires, en situación muy, muy difícil, porque estaba sola, en una pensión, todo el día cuidándome. Y yo siempre le decía, bueno, mirá, viejita, cuando vos seas ya grande, yo voy a pedir a los salesianos venir a trabajar a Viñó, total, trabajar en otro lugar, trabajar acá lo mismo. Y voy a estar cerca tuyo y voy a estar con vos. Y ella cuando cumplió los 87 años me dijo, bueno, ¿cuánto más vieja tengo que venir yo para que vos cumplas la promesa? Y justo se dio que faltaba el director de acá y bueno, charlando con los superiores, vieron que bueno, podía ejercer esta responsabilidad y bueno, normalmente el director son 6 años, tuvieron que renovarme 3 más y yo con siempre sentido de humor le digo a mi viejita, no se te va a ocurrir vivir hasta los 110 años porque yo me voy a enterrar en Viñó acá. Así que bueno, pero ahí anda con 95 años bien dentro de su situación general, ¿no? Ya vamos a destacar una faceta que usted tiene y que es, a ver, un concepto que tiene la gente de usted, pero ya eso lo vamos a retomar. Me dijo que, bueno, son 10 años después de que uno tiene que ir, digamos, como decía el padre Senclusen, hay opciones antes de ser sacerdote. ¿En algún momento llegó a pensar, padre, qué hago yo acá? Esto es lo mío, esto no es lo mío. En la soledad de la noche, ¿alguna vez tuvo algún punto de inflexión? No, yo te decía antes que así una crisis, sí uno siempre, pero una crisis profunda, decir, bueno, a ver, esto realmente, no, porque en el transcurso de mi formación, en los lugares donde estuve, yo después de terminar la secundaria acá, estuve 1 año en Santa Fe, después estuve 6 años en Corrientes, muy alejado de mi familia, fue un desarraigo grande, porque mi familia, yo era muy, muy cercano, tenía mucha pertenencia a todos ellos, mis hermanos. Era la etapa en que mis hermanos mayores que yo ya se casaban, venían los sobrinos, ellos 700 kilómetros de acá, pero viví siempre tan bien, tan feliz. Después estuve en Buenos Aires unos años estudiando teología, los primeros años de cura, la verdad que no he vivido así una crisis, decir, bueno, esto es mi... No, me sentía realmente en lo mío, sí, pero hubo mucha gente que por ahí vivió crisis. Por eso, ¿no? Y se lo voy a comentar por qué se lo pregunto, porque el decidir y el tomar una decisión como la que tomó usted o el padre Senclusen de ser sacerdote implica dejar una forma de vida tradicional y un proyecto de vida de lo que, si hablamos de lo secular, de otra manera, digamos, ¿no? De una familia y demás. No, uno hace una opción, la opción nuestra que es celibataria, es decir, nosotros de renunciar a una familia, a tu mujer, a tus hijos, no es un dato menor. La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer para júntense, tengan hijos, ¿no? Es decir, lo nuestro es, no digo que es antinatural, pero es porque hay mucha gente en el mundo que ha renunciado al matrimonio por otros ideales, médicos, docentes. Uno conoce gente que ha hecho una opción dejando la familia no por amargado, sino porque veía en su profesión, en su desafío, lo más concreto es lo docente, ¿no? Que bueno, dejaban de lado eso.
Y en el caso mío lo mismo, ¿no? Porque uno encuentra una nueva vinculación también y vive como una familia ampliada. Yo te doy un ejemplo sencillo, pero que a veces la gente le llama la atención. Cuando vienen algunos padres o gente acá, yo siempre digo, ustedes saben que yo en el colegio de Viñó tengo muchos nietos. Y la gente me abre los ojitos y dice, padre, ¿qué anduvo haciendo usted? No piense mal ni se asuste. Yo estuve hace 25 años acá, eduqué a unos chicos. Esos chicos ahora son padres de familia y me traen a sus hijos. Aquellos eran como mis hijos para mí y ahora tengo los nietos, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Es decir, en el trabajo educativo y sobre todo con las características salesianas que uno realmente se brinda en este trabajo y uno asume y quiere a los chicos como si fuesen los de uno, ¿no? Entonces, bueno, uno encuentra la posibilidad de poder vivir con alegría. Además, a diferencia de los curas diocesanos, y no por esto hago un juicio comparativo simplemente, nosotros los salesianos siempre vivimos en comunidad. Ahora somos 3 acá, quedamos 3 mosqueteros. Padre Senclusen, 85 años, yo tengo 65 y el Patricio, que es un hermano religioso coadjutor, que tiene 48, ¿no? Pero hemos vivido en comunidad a veces de 10, 12 salesianos, ¿no? Claro. Y la vida en comunidad ya es distinta, ¿viste? Pues no es estar solo, qué sé yo, llegar a la noche, claro, el párroco está solo ahí. Bueno, nosotros acá siempre estamos en comunidad, ¿no? Interactúan, digamos. Y sí, y se forma también como una especie de familia, ¿no? Claro, sí. Claro. Yo se lo preguntaba al padre y se lo pregunto a usted también, ya que lo nombra. El celibato dentro de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, por ahí ha sido un sesgo también que ha puesto, si se quiere, un cepo, ¿no? A veces a la decisión de que tengan más eclesiásticos. ¿Tiene razón de ser hoy por hoy cómo ha evolucionado el mundo y lo que significa? Sí, acá hay que hacer una distinción que clarifica enseguida, ¿no? Porque el celibato, primero tenemos que distinguir entre los que son los curas diocesanos y los que pertenecemos a congregaciones religiosas. Bien. Yo pertenezco a la congregación religiosa salesiana de Don Bosco. ¿Qué otra congregación hay? Los jesuitas, el Papa, los franciscanos, y está toda la parte femenina de las ramas de las congregaciones, las hijas de María Auxiliadora, bueno, hay un montón de congregaciones de monjas. Los que formamos parte de una congregación, nosotros, el celibato lo vivimos por opción propia, porque nosotros decimos, yo como religioso quiero consagrar mi vida a Dios y voy a imitar a Jesús en 3 rasgos centrales de la vida de un ser humano, en la pobreza, en la castidad y en la obediencia. La pobreza en el sentido de vivir desprendido de los bienes, sencillez de vida, austeridad, la obediencia a Dios y a la voluntad para trabajar como religioso, ¿no? Y a mi superior, porque mi superior un día me dice, mira, yo necesito que vaya a trabajar allá, bueno, yo voy a ir allá, ¿no? Pero lo asumo yo, no es que me lo imponen. Y la opción celibataria es decir, bueno, yo por esta misión, yo considero que no es que el matrimonio es malo, pero yo hago esta opción por vivir este celibato, ¿no? No contrayendo matrimonio, no teniendo familia, ¿no? En las congregaciones religiosas, femenina y masculina, esto es una opción personal. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana el Papa, que seguramente va a pasar, dice, el celibato no es más obligatorio. Todos los curas diocesanos pueden casarse. Claro. Porque los curas diocesanos no se casan por una ley eclesiástica que viene del año 1300, no sé qué, ¿no? La Iglesia puede cambiar esa ley y yo creo que la va a cambiar, ¿no? Concilio de Trento, creo que viene. Sí, no me acuerdo bien qué es, ¿no? Entonces, fíjate qué diferencia, ¿no? Porque el día que el Papa dé la libertad para casarse, yo no me voy a poder casar, porque lo mío no es una obediencia a una ley exterior, sino a una decisión personal mía. Yo quiero consagrar mi vida a Dios para trabajar por los jóvenes. Ese fue el ideal de Don Bosco, ¿no? ¿Se entiende un poquitito? Se entiende perfecto y es una opción de vida, pero también por ahí tranquilamente podría tener su familia, sí. Y eso tal vez no sea prohibitivo que usted pueda brindarse a todos y dar amor. Sí, no, eso es. De hecho, fíjate cómo últimamente la Iglesia ha avanzado, por ejemplo, que eso tiene que avanzar mucho más en el rol de los laicos. Antes todo estaba centrado sobre el cura.
Hoy las iglesias, las cosas, tenemos que abrirnos a lo largo. Bueno, de hecho hay ya los diáconos permanentes, ministros que acompañan en los sepelios. Antes si moría uno en el pueblo y no iba al cura, parece que no. Y si un laico bien preparado además puede también participar y acompañar eso, ¿no? Es que esa apertura se tenía que dar, padre, y yo lo veo desde este punto de vista, en el hecho de que, lo decíamos recién, a ver, la iglesia se basa en la fe en Dios, pero también en la creencia, y esa creencia está depositada en un cura, en un sacerdote. Si no tiene apertura esa creencia o esa fe o esa confianza, digamos, vamos a decirlo así, se va perdiendo o no se accede, digamos. Claro. Sí, por eso, indudablemente vivimos en tiempos de mucho cambio y serán cambios más grandes todavía, ¿no? Y se van dando también fenómenos culturales que van incidiendo en todos los estilos de vida. Fíjate vos nomás el tema de la familia. 30 años atrás, cuando vos hablabas de familia, ¿qué hablabas? Papá, mamá, hijos. Hoy hay como 16 esquemas de familia, ¿no? Y las que van a venir, y los estilos que van a venir. ¿No? Es decir, fue un cambio en poco tiempo muy notorio, ¿no? Y en la vivencia también del sacerdocio lo mismo, ¿no? Eso explica la poca cantidad de vocaciones que hay hoy al sacerdocio, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura de hoy escapa a todo lo que es un compromiso a largo tiempo, a una responsabilidad o un desafío a largo tiempo. Yo solo por hoy. Hoy me enamoré de vos, te quiero mucho, me caso, mañana tengo un problema, chao, listo, se acabó. No, compromisos para toda la vida, no. Entonces, los factores culturales están incidiendo en forma muy fuerte y no siempre positivamente, porque uno no ve que con el cambio que se dio a nivel de familia, las familias sean más felices. Al contrario, uno ve muchos dramas familiares, y yo lo veo acá en los chicos. Me dicen, no, los chicos ya saben que hoy sus padres se van a... No es tan simple la cosa. La vivencia de un chico, cuando hay serios conflictos familiares, cuando hay desvinculación de los padres y más, lo sufren y mucho. Padre, mucho tiene que ver también, la iglesia es espiritual, pero, y esto se lo pregunto y voy a lo que decía el concepto de la gente que tiene usted, tiene mucho que ver y está anclado en el sacerdote. El sacerdote es el vínculo, el sacerdote es quien transmite. Y también tiene que ver mucho hoy en día de cómo lo transmite y de cómo llega a la persona, cómo llega a la gente para seguir congregando, ¿no? Sí, en ese sentido Don Bosco también fue genial, porque él decía que la manera de llegarle al joven, Don Bosco se estaba centrado siempre en el joven, ¿viste? La obsesión de él era trabajar por los jóvenes. ¿Y qué quería lograr los jóvenes? Mirá qué actualidad, ¿no? Porque en 1850 comenzó Don Bosco su obra. Buenos cristianos y honestos ciudadanos. Y decía más, ¿no? Buenos cristianos porque son honestos ciudadanos, para evitar el divorcio entre la fe y la vida, ¿viste? Porque a veces, yo soy muy creyente, voy a misa, pero después como ciudadano soy un desastre. Si puedo joder a uno lo jodo. Entonces, y Don Bosco hablaba de ciudadano, no de habitante. El concepto de ciudadanía, que es muy actual, que ha retomado, ¿no? que el ser humano hoy se sienta ciudadano, partícipe, responsable de su... Bueno, Don Bosco insistía en eso. Y él hablaba de dos cosas, del espíritu de familia y de la amabilidad en el buen trato con los chicos para llegar a ganarles el corazón. Mientras el chico no abre el corazón, no abre su confianza al educador, el educador no puede trabajar. Lo mismo que si uno va al médico y el médico te pregunta y vos no le hablás, ¿y qué va a poder saber el médico? Uno tiene que abrir la confianza al médico y decir, mirá, me pasa esto, decime qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, el buen trato, la amabilidad, los valores humanos, el espíritu de familia, ¿no? La cercanía con el chico, todo ese contexto humanitario hace que uno pueda trabajar educativamente y pueda ganarse la confianza del chico, ganarse el corazón y después la cosa va sola. Una forma de ganarse la confianza, el corazón y de llegarle es el humor, porque usted es como catalogado como el cura del humor, ¿no? Sí, yo siempre tengo, además de los avisos parroquiales, los chistes parroquiales después de la misa, ¿no? Pero me está dando trabajo porque menos mal que tengo buenos amigos humoristas, el Popo Llaveno que estudió conmigo acá.
El Popo comenzó, era un año mayor que yo. Lo voy a quemar un poco al Popo, pero no se ofende, él siempre lo dice. Pero el tercer año era un desastre, era un tiro al aire el Popo, y repitió. Entonces yo me incorporé al curso, él se incorporó al curso nuestro, que también en ese curso estaba un gran amigo y entrañable que ya ha fallecido, Eduardo Cristali, y otros más. Bueno, el Popo, y después terminamos quinto año juntos, compartimos. Después yo estuve 6 años en Corrientes, él también fue a estudiar veterinaria de Corrientes, así que seguimos la amistad ahí. Y el mismo Capocha, quien aprecio mucho, que cada tanto me manda algún chiste, porque no es fácil tener siempre chistes al día, ¿no? Una cosa es tener chistes, otra tener buenos chistes. Sí, buenos chistes y bueno. Así que bueno, siempre después de misa cuento algún cuentito. Y ya la gente sabe, pues le digo, bueno, pueden irse en paz, y ya se sientan, porque sabe que viene el cuentito. Sí, sí. Es sano, es lindo. Yo creo que el humor es todo, ¿no? Es saber tomarse la vida, las cosas, la realidad, con sentido de humor es algo muy sano, muy sano. Y de paso le roba una sonrisa a alguien que por ahí viene con sus cargas y sus penurias, ¿no? Exacto, sí, sí. Todas las realidades, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos humoristas extraordinarios en la Argentina. ¿Quién se va a olvidar de Landricina? La humanidad que tenía ese hombre y cómo educaba con el humor, ¿no? Porque el humor no es solamente el chiste y tampoco el cuento que por ahí, bueno, como decimos, que no aporta, sino que trae su mensaje, ¿no? Recuerden cuando Landricina hizo todos esos videos o esas charlas con Mamerto Menapache, Landricina y el doctor Favaloro, ¿no? Grandes amigos, grandes genios, ¿no? Así que el humor es sano y sana. No es un tema de humor, pero es un tema que se está discutiendo y que la Iglesia tiene una posición. Yo quiero conocer la posición suya, sí, la de Carlos Bossio, porque lo decíamos, creer en Dios es creer en la vida, pero hoy se está discutiendo una ley que cercena la vida como es el aborto. ¿Qué posición tiene usted, Carlos? Sí, la posición de la Iglesia, y por supuesto la posición mía, no es de la Iglesia, es la posición humana, porque acá no estamos discutiendo un tema, como nos quieren decir, de salud pública, no estamos discutiendo un tema de decisión personal de la mujer, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo hacer o decidir sobre mi cuerpo, sino que es más profunda el planteo, ¿no? Es dónde está el origen de la vida, dónde está el origen de la vida. Para la ciencia, el origen de la vida está en la unión del óvulo y espermatozoide. Es de sentido común. Una vez que óvulo y espermatozoide están unidos, ¿qué es lo que necesitan? Tiempo para crecer, tiempo para crecer. Muchos, no sé si con fundamento científico, ¿qué? Dicen no, hasta los 3 meses es un conjunto, un amontonamiento de células. No. ¿Cuántas mujeres han dejado su idea de abortar cuando en la ecografía a los 2 meses, hasta los 3 meses, ya sentían latir el corazón? Hay vida, hay vida. Yo siempre le digo a la gente, es lo mismo que decir, bueno, esta criaturita tiene 2 meses, no habla, no piensa, no camina, no come sola, no es persona, no es adulto, lo puedo matar. A nadie se le va a ocurrir matar a una criatura de 2 meses. Y lógico, porque esa criatura de 2 meses, dale tiempo y va a ser persona. Ese óvulo y espermatozoide que se han fecundado, dale tiempo. No es que la ciencia dice hasta los 3 meses es un montoncito de célula, a los 3 meses persona. Es ridículo, es de sentido común. Por eso no es un tema religioso, no es que la Iglesia es medieval y se obstina en esto, no, es de sentido común. No me disfracen, la ley del aborto es impedir la vida humana, ¿no? Después yo siempre digo, porque hay mucha gente que por ahí pudo haber hecho un aborto, hay un montón de circunstancias, yo no juzgo ni condeno a ninguna mujer que lo haya hecho, porque uno sabe que hay, ¿no? Pero también es una realidad que no se puede disfrazar, ¿no? La vida desde el inicio al fin. Y ahora estamos con el aborto y ya en muchas sociedades está con la eutanasia. Es decir, son las dos personas indefensas y que pueden molestar. Y entonces la solución que tenemos es eliminarla, creyendo que es un derecho humano. Y no es así, ¿no? Porque las dos, tanto el inicio como el fin, merecen el respeto, ¿no?
Así que bueno, ese es mi pensamiento, que ya te vuelvo a insistir, no es un pensamiento que venga desde la fe o un mandato religioso, sino es algo humano, de sentido común, y que tiene muchas posibilidades. Primero, hay que hacer todo un trabajo previo que creo que se está haciendo, de educación sexual en todo esto, porque sobre todo entiendo el embarazo de adolescentes es una problemática, pero que tiene solución. Invirtiendo en educación sexual, tiene solución, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se opta por este camino, no sé, ya te digo, en vistas del feminismo, ¿no? Pero que por sentido común, por sentido de la realidad, uno decir, bueno, yo no. Después, indudablemente, las sociedades, Italia tiene la ley del aborto. Yo pienso que acá, tarde o temprano, la van a lograr. Por supuesto que después queda la convicción de cada cristiano, de cada persona, de decir, no, yo voy a seguir defendiendo la vida. Es cierto, la ley del aborto no me obliga a abortar, ¿no? Hay una periodista que es muy particular, muy interesante, ¿no? Genera mucha, que es Viviana Canosa, que es muy defensora de la vida. Porque de hecho en la Constitución Nacional nuestra todavía está el principio que la vida se inicia en la concepción, ¿no? Entonces muchos dicen, si van a hacer la ley, primero reformen la Constitución, porque nuestra Constitución defiende la vida desde el inicio, y nos adherimos a pactos internacionales como el de Costa Rica, donde tienen el mismo criterio. Entonces ahí hay una incongruencia y una incoherencia. Bueno, Viviana Canosa el otro día en un programa, defendiendo esto de en contra del aborto, llevó a 3 personas, ¿no? Testimonios muy lindos. Una chica que había abortado, que contó su experiencia y el dolor que uno hoy, después de 10, 15 años, todavía le ocasiona. Formó su familia, ya tiene 2 hijos, dice, pero es algo que todavía tengo que ir sanando. Yo pensé que era adolescente, estuve confundida, me equivoqué y cometí un error. Bueno, muy lindo testimonio. Otra chica que tenía toda la decisión de abortar, pero cuando precisamente hicieron la ecografía y sintió el latido del corazón de ese ser que llevaba en su seno, ahí se replanteó y no abortó y dice, yo hoy estoy feliz con mi hija, y la mostraba ahí. Y un señor de unos 50 años que decía, yo tengo 2 mamás, tengo mi mamá biológica que me tuvo a los 16 años, tuvo el valor de tenerme, no me podía criar, me dio en adopción. Y tengo mi familia que me quiere, me ama. Y si todavía no conozco que es mi mamá biológica, pues no hay datos, pero si alguna vez llega a aparecer y si está mirando este programa, yo si la pudiese conocer le daría un abrazo tan grande porque ella respetó la vida, me tuvo. Ella no me podía criar, bueno, tuvo hasta esa generosidad de decir, bueno, esta otra familia no pueden tener hijos, críenlo, no, háganme la gauchada, ¿no? Pero con una emoción, decía el hombre, ¿no? Esa alegría de tener 2 mamás, ¿no? Porque la adopción es también un camino hermoso y hay miles de familias que tienen necesidad de adopción, ¿no? O sea, por decir que hay muchas instancias antes de llegar a la eliminación de la persona. Si hablamos de la vida, ¿la muerte es el fin de la vida o no? Bueno, nosotros los cristianos creemos en la resurrección. Hoy en las creencias se da mucho sincretismo. Sincretismo quiere decir mezclar distinto. Bueno, están las corrientes hinduistas, el pensamiento de otras religiones. Hay gente que cree en la reencarnación, ¿viste? Se van mezclando las cosas, ¿no? Nosotros, eso sí, por fe creemos en la resurrección, que es lo que tenemos en el Evangelio, ¿no? Jesús murió y resucitó, y el destino nuestro es el encuentro definitivo con Dios, ¿no? No sabemos cómo va a ser, siempre decimos el cielo, imaginamos el cielo, bueno, no sabemos, ¿no? Pero en el caso del infierno, las llamas, ¿no? Pues esa fue la imaginación popular, que, bueno, generar un espacio, ¿no? Yo creo que no es un lugar, sino es un estado, una situación particular, ¿no? Hay un relato muy lindo que habla del cielo y del infierno, que dice que un señor muere y va arriba y dice, bueno,
yo quisiera ver cómo es el cielo, cómo es el infierno, ¿no? Y entonces lo llevan al infierno y eran unos salones hermosos, todo, un montón de gente, unos banquetes, unas mesas llenas de comida. Pero ¿qué pasaba? La gente tenía unos tenedores muy largos y cuando buscaba la comida para comer no podía porque no, el tenedor le quedaba allá. Y se enloquecían y se desesperaban y se morían de hambre en el infierno. Dice, bueno, llévenme al cielo. El mismo escenario, las mismas circunstancias, todo igual. Los tenedores largos, pero ¿qué cambiaba? La actitud. La gente prendía una comida y en vez de querer comer uno, le hacía comer al otro. El compartir, el saber formar vínculos, vivir los afectos, ¿no? Quererse, defender y querer al otro, eso es el cielo, ¿no? Entonces, el cielo se construye ya en la tierra y bueno, uno cree que sí, que el encuentro definitivo con Dios es la fe cristiana, ¿no? En la fe en la resurrección, ¿no? Me dice que su mamá lo sigue acompañando y ojalá lo siga acompañando mucho tiempo, pero si esa resurrección se da y dice, por un día, padre tiene la oportunidad de pasar un día con alguien que ya no está, ¿a quién elegiría? Sí, en este momento yo elegiría a mi viejito, ¿no? Mi papá murió relativamente joven, 72 años, había sido muy fumador, problemas bronquiales, ¿no? Pero tuve la suerte de atenderlo ahí porque yo en el año 88 estaba en este colegio y me lo crucé acá, yo salía de mi casa y él venía del pueblo y me dice, no me siento bien. Y al rato me llaman porque él se había descompuesto, pude ir, llegar y estar ahí en su último, tuvo un edema pulmonar, que es una muerte serena dentro de todo, ¿no? Además los pulmones se llenan de líquido y genera un infarto, ¿no? Y bueno, 72 años, ¿no? Me gustaría, pues, si uno pudiese estar un poco con mi viejo, que era una persona muy reservada, pero muy, muy bien, ¿no? Cuando yo le planteé la posibilidad de seguir con los salesianos y me dijo, mirá, sí, si vos te sentís, seguí adelante, pero si algún día las puertas de casa están siempre abiertas, así que bueno, me dio esa libertad, esa amplitud para poder seguir, ¿no? Así que, ¿Y si le quedó algo pendiente? Si le quedó algo pendiente, ¿qué le diría? No, pendiente no. Sí, él era a lo mejor, como eran la cultura de un tiempo, eran un poco demostrativos. Mi viejita también, ¿no? No sé vos cómo habrá sido la relación con tus padres, pero en un tiempo, hoy, viste, el afecto es muy demostrado, viste, un beso, un abrazo, menos hoy que estamos en pandemia, pero la cultura se volvió más de demostrar, expresar el afecto exteriormente, ¿no? A lo mejor eso, ¿no? Porque él era muy, muy reservadito y demás, bueno. Pero bueno, después con los años uno cuando crece sabe que esa distancia o ese silencio no escondía una falta de amor ni nada por eso. Era un estilo de vida, una forma de ser. Ojo que hoy todavía hay muchas personas que les cuesta expresar y manifestar sus sentimientos, ¿no? Y su afecto. Le daría un abrazo. Sí, un abrazo. Es un abrazo así eterno. Interminable, sin pandemia. Sin pandemia. Y si hablamos de volver a nacer, yo sé que todavía no terminamos este trayecto, ¿no? Pero si, o sea, va esto, Carlos, usted no se arrepiente de nada. Si volvería a nacer, ¿haría lo mismo? Bueno, esa es una frase que le atribuyen a algún salesiano, o no me acuerdo si a Don Bosco, que le preguntaron si vos y yo volvería a ser salesiano, porque bueno, la verdad que me sentí bien en esto. Es una suposición porque, bueno, depende de tantos factores, ¿no? En mí se dieron estas circunstancias de que mi familia viene a vivir, compro una casa, calle por medio de la escuela, yo de chiquito me meto acá, encontré, o sea, se dieron un montón de circunstancias, ¿no? Porque, pero sí, yo no me arrepentiría de volver a hacer lo que hice, ¿no? Y en los distintos lugares donde estuve, compartiendo, porque eso también es muy lindo de nosotros, ¿no? Las congregaciones religiosas cambiamos mucho de lugar y vamos en distintos ambientes, distintas culturas, y eso te enriquece muchísimo, ¿no? El estilo correntino, viví en el Chaco, viví en Buenos Aires,
en otros países. Bueno, eso te genera mucha amplitud, ¿no? Te oxigena mucho la vida, y si uno lo que hace, lo hace con convicción y con deseo de lo que decía Don Bosco, ¿no? Trabajar por los jóvenes, firmo el contrato. ¿Un chiste para el final? Bueno, tengo ahí algunos, dice, estaba el muchacho ahí, ahí una casa muy humilde, ¿viste? Y pasan estas asistentes sociales, que dice, que hacen una encuesta, y me dice, escuchame, dice, ¿vos tenés algún estudio o hiciste algo? Sí, señorita. ¿Y qué estudiaste? Yo soy técnico superior en refrigeración de materiales de construcción. ¡Bah! Dijo la vaga. ¿Y qué sería eso? Mojo los ladrillos antes que lo pongan en la pared. Bueno, y el otro que andaba preocupado por la pandemia, después tengo uno de los piamonteses. Preocupado, angustiado por la pandemia, ¿viste? Hay gente que está mal por la pandemia. Entonces el amigo dice, anda al psicólogo. Pero ¿y vos le contás, ellos saben, ellos va a ver que te va a aliviar, Bueno, voy al psicólogo. Pero claro, sí, bueno, acá está 500 pesos, 1000 pesos. Bueno, y fue al psicólogo y después se encontró con el amigo y dice, ¿y qué tal de vos? Re bien, dice. ¿Cómo re bien? No, vos sabés que apenas llego, antes que me llama el psicólogo, él tenía un cartel que decía, contra el COVID, use solución alcohólica. Ay, nomás me fui al bar, me clavé 3 vinos y me ahorré los 1000 pesos de la consulta. Y el último estaba el piamontés, amargado, llorando. ¿Qué te pasó, Juaní? Vos sabés qué desgracia, que el peine se me cayó el diente del peine, dice. Pero hermano, dice, ¿qué problema hay si el peine tiene 30 dientes? Dice, peinate cine. No, vos no entendés nada, era el último diente que tenía el peine, dice. Bueno, padre, ha sido un placer enorme y un agradecimiento por recibirnos acá, en su casa, y por abrirnos las puertas. Muy bien, muchas gracias y saludo a toda la gente buena que pueda mirar estos audios, ¿no? ¿Cuándo saldrán estos audios? Sí, vamos a ver, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Bueno, no sean vagos, trabajen, trabajen. Bueno, chao. Gracias, padre. De esta manera cerramos el capítulo salesiano, tras las huellas de la historia salesiana en nuestra región. La historia de Colonia Viñó está muy vinculada y está estrechamente signada por el paso salesiano, además de haber vinculado a la familia a lo largo de la historia con la religión, de haber sido parte de la formación de muchos de nosotros. Nos despedimos con este Miradas, dejando atrás sabiduría, sentimientos y humanidad, porque al fin y al cabo eso somos, seres humanos, y como tales necesitamos aferrarnos a algo, creer en algo. Hasta el próximo capítulo de Miradas.